detalles respecto de la forma en cómo se genera estas moléculas de alta energía. Entonces voy a explicar un poco acá con estos esquemitas. Lo primero, eso me olvidé mostrarles. Deme un segundillo. Acá está. Ya, acá está el asunto. Este nuevamente es el libro de Felana, que es bastante interesante, pero quiero verlo para ver aquí anatómicamente hablando. Aquí estamos viendo una hoja de una plantita. Dentro de esa hoja existen células vegetales. Dentro de esas células vegetales existen unos organelos que se llaman cloroplastos. Esto es lo más básico. En un cloroplasto, en su interior, hay unos pliegues de membrana que se llaman tilacoides. La membrana interna del cloroplasto se llama tilacoide. Y esa membrana se va plegando para formar esta especie de cuentas de moneda que se llaman tilacoides como tal. ¿Ya? La otra es la membrana tilacoidal. Esas se llaman granas. Da lo mismo el nombre. Pero es un conjunto de saquitos. Y el relleno del cloroplasto se llama estroma. Ahora, en estas tilacoides, si se fijan acá, hay una especie de puntitos más oscuros arriba. ¿Ya? Esos puntitos más oscuros corresponden en parte a la clorofila, que es la clorofila, una proteína que es capaz de interactuar con la energía luminosa. Aquí está nuevamente el mismo esquema. Tilacoide, clorofila, y aquí está. Ojo que aquí empieza la magia. En la clorofila normalmente hay electrones. Esos electrones se encuentran, diríamos que están tranquilos la mayor parte del tiempo. Pero cuando sobre esta clorofila incide la luz, incide la energía de la energía potencial de estos electrones aumenta. Lo que se dice químicamente, estos electrones se encuentran excitados, ¿ya? Por acción de la luz del Sol. Por lo tanto, esos electrones pasan a un nivel más alto de energía. Aquí pueden pasar dos cosas. Ese electrón, que está en un nivel más alto de energía, podría descender, ¿ya? De su nivel energético. Al descender, por lo tanto, va entregando la energía que había aumentado su nivel de excitación, y esa energía que está entregando podría utilizarse para hacer saltar a otro electrón. ¿Ya? Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que este propio electrón salte hacia otra molécula de clorofila. Piensen ustedes que están en una cama elástica en el fondo. Ya estás saltando de una cama elástica, vas, vuelves. Y cuando vuelves, tú puedes hacer que otro niño que esté en la misma cama elástica salte. Ya, aquí supongamos que hay dos niños dentro de la cama elástica, saltas, caes, y al caer esa energía es utilizada para que otro salte. Podría pasar eso. O bien podría estar tú saltando, dar un salto muy grande y saltar hacia otro lugar. Básicamente es lo mismo. Tienes una energía potencial que la puedes utilizar para esos dos propósitos. Esa es la idea. Pero para poder generar este salto, tú necesariamente vas a necesitar un aporte energético, y en este caso ese aporte energético lo está dando el Sol. Ese es en principio el asunto. Ahora bien, vamos a volver a la imagen que teníamos del PowerPoint. Ya. Eso que está representándose acá corresponde a esos saltos. Esto se llama fotosistema, ¿ya? Y aquí hay moléculas de clorofila, ¿ya? Que son las que van a recibir este electrón. Es decir, la energía de la luz genera saltos de estos electrones, y esos electrones que están saltando finalmente se pueden transferir hacia un llamado aceptor de electrones. Ese aceptor de electrones va a traspasar ese electrón a través de una cadena, esto dentro de la membrana del tilacoide, dentro de una cadena, va a pasar ese electrón hasta llegar a un segundo fotosistema, que en este caso se llama fotosistema 1. Y aquí le van a entregar nuevamente energía. O sea, nuevamente la luz va a incidir sobre unas cadenas de proteínas que son capaces de generar saltos electrónicos, y esta energía se utiliza para darle un segundo gran salto a este electrón.
pasa a un segundo aceptor de electrones, que también es un aceptor primario, ¿ya? Pero es el segundo. Aquí estaba el primero de esos aceptores primarios. Acá está el segundo de esos aceptores primarios. Y finalmente, ese electrón, que en realidad no es uno, sino que son dos, se utilizan para sintetizar estas moléculas que aparecen acá, que son moléculas de alta energía, ¿ya? Este sería el resultado y este sería el resultado final. Si ustedes se fijan, en esa molécula hay dos electrones. Esos dos electrones vienen desde acá. Porque aquí, para terminar esa ecuación, tendríamos que poner lo siguiente. Ojo, en esa ecuación que está ahí abajo, ya que es la ecuación de la hidrólisis, de la ruptura del agua, no solamente se produce medio O2 y dos hidrógenos, sino que además, ya, se me borró, pero además se producen estos dos electrones. Esos dos electrones son los que saltan acá, son los que suben acá, son los que saltan acá, y son los que llegan acá. ¿Ya? Esa es la idea. Vamos a borrar aquí esa parte para entender ese asunto, que son finalmente esos mismos electrones los que llegan acá arriba. Ahora, analizando este esquemita, yo veo que hay dos momentos en donde este sistema va a necesitar energía. Este es el primer momento y este es el segundo momento. Independiente de cuál momento sea, la energía se utiliza para la producción finalmente de esa proteína, o sea, perdón, de ese cofactor, que es un cofactor alto en energía. Y para poder generar estos dos saltos se necesitan de dos trabajadores, digamos. Esos trabajadores son los fotosistemas. Se hace una analogía con un esquema como el que está aquí arriba, que es bien interesante desde ese punto de vista. Tienes el siguiente problema. Tienes un electrón aquí abajo, pero tú necesitas que ese electrón esté aquí arriba. La energía que te demandaría para hacer un único salto es demasiado alta y tú no dispones de tanta energía. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, hacerlo de manera escalonada. Se toma a un primer trabajador, a este primer trabajador, entrega energía, esta sería la energía del fotón, de la luz, y se genera un salto de este electrón. Ese sería el fotosistema 2. Lo recibe un primer aceptor de electrones, y ese aceptor de electrones lo hace caer por una barandita, por un caminito, donde hay un molino, ¿ya? Ese molinito utiliza esa energía para fabricar ATP. Después vamos a ver que eh, las relaciones, eh, las relaciones temporales de esto no es precisa, por si acaso. Esto en realidad ocurre después, ¿ya? Pero se explica en este momento, porque es una analogía, no es un esquema de lo que ocurre realmente, simplemente una comparativa. Y el problema está en que ese electrón, aquí tenía un nivel energético, perdió parte de ese nivel energético, pero aún no ha llegado a su posición final. Por lo tanto, viene un segundo trabajador, ese segundo trabajador le entrega el segundo impulso de energía que necesitaba este electrón. Luego hay un segundo aceptor de electrones que finalmente utiliza ese electrón a esa altura para generar esta molécula de alta energía. Entonces es un proceso escalonado el que se utiliza para fabricar esta molécula que es una molécula de alta energía. ¿Ya? Ahí está el nombre, fotosistema 2 es el primero que actúa, el fotosistema 1 actúa después, y deben saber que el agua se utiliza en el fotosistema 2, pero en el fotosistema 1 no hay hidrólisis, no se requiere el rompimiento de agua. Ahora bien, ¿dónde se produce este ATP? Y aquí está la explicación. Por si acaso, este cuadro no es tan complejo porque la primera parte ya la expliqué. Ya, toda esta primera parte en realidad es lo que nosotros veíamos recién, hasta incluso un poco más allá. Ya, hasta allá es lo que nosotros veíamos recién.
Pero en lo que nosotros veíamos recién, no se explicaba qué pasa con estos que aparecen ahí abajo, los protones de hidrógeno. Eso no se explicaba. Entonces, yo estoy viendo que aquí abajito se está generando una acumulación de protones de hidrógeno. Cada vez que se rompe el agua, se empiezan a acumular protones de hidrógeno en este espacio tilacoidal. Bueno, esos protones de hidrógeno se empiezan a repeler unos con otros, todos tienen la misma carga. Por lo tanto, llega un momento en donde esos protones comienzan a molestarse a sí mismos. Como se empiezan a molestar a sí mismos, entonces toman la determinación de escapar. Y al escapar, lo hacen a través de una proteína, que es esta que está acá, esta azulita, que se llama bomba ATP sintetasa, porque esa bomba, cada vez que los protones escapan, utiliza esa energía del escape para sintetizar ATP, que es lo que se está produciendo acá. Este proceso generaba NADPH. Este otro proceso de acumulación de hidrógeno y salida de hidrógeno genera ATP. ¿Ya? Este es un proceso que se llama quimiosmótico. La consecuencia es que tienes finalmente dos moléculas que van a tener un nivel energético alto y esas moléculas se van al ciclo de Calvin. De hecho, eso es lo que nos dice acá, que en la primera parte se utiliza el agua y la energía de la luz para producir ATP y NADPH, que es lo mismo que aparece acá. En la primera parte se utiliza la energía de la luz para romper la molécula de agua, producir NADPH y ATP. La misma cuestión. Ahora bien, luego de eso viene este fenómeno que se llama ciclo de Calvin, ¿ya? O ciclo del ácido cítrico también se llama, ¿ya? Aquí se produce la fijación de carbono, y aquí ya vamos a relacionarlo con lo que viene, con la tarea, con la actividad que vamos a hacer enseguida. Fíjense que en el ciclo de Calvin, las moléculas que están involucradas en la síntesis de productos orgánicos tienen tres carbonos. Esas esferitas oscuras son tres carbonos. Tienen tres carbonos, a excepción de esta, que es la rubilosa bifosfato, ¿ya? Pero esta es la excepción, todas las demás tienen tres carbonos. Por esta razón, a las plantas que hacen este tipo de ciclo de Calvin se les llama plantas o que hacen fotosíntesis C3. Cuando ustedes escuchen hablar de fotosíntesis C3, se está haciendo mención a esto, a este tipo de ciclo de Calvin, que son por lo general las plantas más comunes que nosotros. Ah, no sé qué hice. Ah, lo que hice fue bien simple en realidad. Ahí sí. Son las plantas más comunes, las plantas C3. Y en este caso simplemente se va a producir la fijación del carbono. Ya, se toma el CO2, se utiliza una serie de intermediarios, se utiliza la energía que se había cosechado previamente, el ATP y el NADPH, y como resultado de todo este proceso se produce esta molécula que está aquí abajo, que se llama gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Y a partir de ese gliceraldehído 3-fosfato, después se puede fabricar glucosa. Esa es la idea. No es necesario, obviamente, que manejen completamente el ciclo de Calvin. De hecho, si aquí ponemos todos los nombres, esta cuestión es de locos. ¿Ya? Es de locos. Pero así funciona. El tipo de fotosíntesis C3. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces? Para este tipo de plantas, ¿ya? Hay una condición, que es la que vamos a ver acá, en donde las plantas, bueno, aquí también
Ahí se está explicando un poco más la parte de la fotosíntesis. Ya, acá está el asunto. Este es un tipo de planta C3. En la planta C3 hay una estructura que está, en todas las plantas en realidad, tenemos esta estructura. Y aquí hacemos el nexo con la actividad que viene enseguida. Lo que estamos viendo aquí es un estoma. Los estomas son una asociación de células que están presentes en las hojas de las plantas principalmente y que permiten el intercambio gaseoso. Aquí, esta plantita, por aquí, va a tomar el CO2 del ambiente. ¿Ya? Por lo tanto, si quiere hacer fotosíntesis, tiene que abrir sus estomas para que le ingrese el CO2. El gran inconveniente es que por los estomas no solamente ingresa el CO2, sino que también sale el vapor de agua. Por lo tanto, si una planta tiene abiertos sus estomas continuamente, con el fin de entregar o de recibir CO2, es probable que esa planta se deshidrate. ¿Qué respuesta tienen las plantas? Bueno, para evitar al máximo la pérdida de agua, lo que hacen algunas plantas es cerrar sus estomas. ¿Cuál es el problema? Que si la planta cierra su estoma, entonces también disminuye la cantidad de CO2 que puede ingresar a ella para hacer fotosíntesis. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que hay plantas que viven en ambientes en donde la pérdida de agua podría ser mucho más complicada. Y ese tipo de plantas han fabricado o han inventado dos tipos más de fotosíntesis, que son la fotosíntesis C3 y la fotosíntesis del tipo CAM. Y aquí es donde viene la parte que ustedes tienen que trabajar. Ya. En el módulo hay dos textos, ¿ya? Uno, como les decía, es del Campbell y otro es del Phelan, en donde se describen distintos eventos relacionados con la fotosíntesis. Hay un evento que se llama fotorrespiración y es lo que hacen algunos tipos de plantas, ahí ustedes van a averiguar, cuando la cantidad de CO2 disponible es muy baja. Recuerden, si una planta no tiene CO2, no puede hacer fotosíntesis. Por lo tanto, si no hay CO2 en el ambiente, la planta no va a poder fabricar glucosa. Bueno, la fotorrespiración es una respuesta frente a esto. La planta básicamente dice, bueno, si no hay CO2, entonces yo fabrico CO2. Y hay un proceso en la planta en donde en vez de producirse oxígeno, se produce CO2. Ese CO2 que la misma planta está produciendo, después la misma planta lo utiliza para fabricar glucosa. Y aquí nos dice que obviamente esto va a tener consecuencias positivas para la planta, porque la planta tiene independencia. En el fondo, si la planta no encuentra CO2 en el aire, la planta lo produce de manera interna. Pero esto obviamente puede tener consecuencias negativas para un ecosistema, porque ahí tendríamos plantas que están produciendo CO2 en vez de producir oxígeno. Y eso sería, obviamente, una alteración importante. Y en el mismo texto se sugiere que esto sería una reliquia evolutiva. Ahí van a ver ustedes por qué. Por si acaso, la fotorrespiración no aparece en el de Phelan. La fotorrespiración solamente aparece en el Campbell que aparece allí. ¿Ya? De hecho, de hecho, aquí está. Nos dice mecanismos alternativos de fijación de carbono que han evolucionado en condiciones áridas y calientes, en climas muy secos. Y aquí explica el por qué. Ya las plantas tienen que cerrar los estomas, etc. Y ahí aparece la fotorrespiración. Explica en qué consiste la fotorrespiración. ¿Ya? Y acá te dice por qué razón esta sería una reliquia evolutiva. ¿Ya? Mister, ¿la fotorrespiración era mediante el ciclo de Krebs o tenía como el ciclo de Krebs en algún lado? ¿O cuál era eso? ¿Esa No, era la no, respiración celular? no, esa es la respiración. La respiración celular efectivamente tiene el ciclo de Krebs, pero en la fotorrespiración se utiliza el mismo ciclo de Calvin. Ya, hay Ah, una ya. excepción en el ciclo de Calvin. Ya, eso en términos de la fotorrespiración. Ojo, hoy día solamente les voy a dar la opción, o sea, el tiempo para que trabajen en esas preguntas que están ahí. Y las plantas C4
tienen otra estrategia, que también aparece descrita acá, pero básicamente en las plantas C4 no hay un aporte continuo de CO2, sino que las plantas C4 tienen una especie de concentrador de CO2. ¿Ya? Toman el CO2, lo concentran en un tipo especial de células y después ese CO2 lo pasan a otro tipo de células en donde solamente se lleva a cabo el ciclo de Calvin. En las plantas C3, todo ocurría en una única célula, en un único cloroplasto. Aquí la cosa cambia. Entonces la idea, insisto, es que hoy día ustedes puedan, en estos 10 minutitos que quedan, tratar de avanzar en estas preguntas, sobre todo para hoy día en los de la fotorrespiración, y mañana tenemos clase de nuevo, mañana conversamos sobre la fotosíntesis C4 y sobre la fotosíntesis CAM, porque hay una cosa muy importante en esto, que se relaciona con la última pregunta. ¿Ya? Un aumento en la cantidad de CO2 podría traer beneficios para las plantas C4 y perjuicios para las plantas C3. Si aumenta la cantidad de CO2, como está aumentando, podría pasar que a futuro las plantas C3 hagan más fotorrespiración que fotosíntesis. En cambio, a las plantas C4 les conviene que haya una gran cantidad de carbono en la atmósfera. La idea es que nosotros tratemos de entender el por qué. ¿Ya? Entonces, muchachos, en estos minutos que quedan, trabajen en las primeras 4 preguntas. Insisto, para eso saquen el Campbell, ¿ya? El texto que aparece ahí del Campbell, y traten de responder esas 4 preguntitas, ¿ya? Yo igual me quedo acá disponible, muchachos, ya por si tienen alguna pregunta, me la van haciendo acá mismo. Comiencen, ¿no, muchachos, a trabajar en ello? Mister, yo tengo una pregunta con respecto a las presentaciones de mañana. Ya, dígame. No, pues la habíamos postergado una semana, acuérdate. ¿Se van a hacer para una semana más? Sí, una semana más. Ah, ya, es Porque que eso es lo que quería Renato preguntar. me había hablado, alguien más me había dicho, ¿ya? Y que lo vamos. Yo le había dicho, pero de momento no me había respondido. O Ah, sea, no me claro, te mandó el dije que mensaje. sí, te dije que lo estaba pensando, bueno, lo pensé, ya no creo que les incomode. Entonces mañana tendríamos el último día para preparar las presentaciones, mañana también nos juntamos, vemos los detalles que faltan y todo, y ya empezamos la próxima semana. Van a empezar los dos 11 la próxima semana con las presentaciones, ¿ya? ¿Y es aleatorio ¿Y los viste? números, no? ¿O en Sí, orden? son aleatorios, no hay un orden específico, se sacan al Ya, azar. ok, mister. Ya, Renato, tenía algo que decir, ¿no? Ah, no, nada. Era eso nomás. Sí, no son al azar, Mister, no van en la orden. rúbrica de la presentación, ya la mandó. Que es la misma del anterior, solo que sin la parte de arriba. ¿Ya? Síñete a la misma anterior, ¿ya? Solo que sin la parte de la entrega del documento. En la rúbrica de lo de vegetarianismo, había una parte de arriba que era para el material que ustedes tenían que entregarle a los compañeros. Acá no, esa no cuenta. Y todo lo demás sigue siendo lo mismo. ¿Ya? Ya. Bien. Quedan 8 minutos, muchachos, entonces, para que trabajen en esto de las preguntitas de la primera parte, al menos de fotorrespiración. Tienen que leer el texto. Si tienen, no creo, pero es un inglés Mister, bastante. Las preguntas son las que usted pone acá, pero no están en Moodle, ¿verdad? No, no están en Moodle, no, es para trabajar aquí en la clase. No, no están en Moodle. Y tampoco es que Ah, tengan ok. que entregármelas, por si acaso. Pero sí es importante que las Ah, ok. sepan para la clase siguiente. Ya que la clase ujú, siguiente vamos a Ok, tener con mister. mayor interacción. Les voy a preguntar a uno, a otro, qué sé yo, que me vaya diciendo eh, algunas cosas respecto de la fotorrespiración. Ya, pero Me mister, parece, estamos. Gracias. ¿ya, Aileen? mister, ¿usted nos dijo las notas que nos sacamos de la cuestión de No, pero vegetarianismo? lo que les dije es que si quieren me mandan, que no las puedo publicar. ¿Ya? Entonces lo que pueden hacer es mandarme un mensaje por Moodle, Mister, puedo hacer mi nota y yo se la paso. Que no las Ya, puedo mister, decir a viva voz. le voy a mandar el mensaje al tiro. Ya mándamelo y yo durante el día te respondo, porque tengo ahí las notas, es cuestión de mirarle y responder. Ya, ok, gracias, mister. Ahí te lo transformo. Gracias.
Mister, tenemos que buscar esto en el Campbell. Sí, en el Campbell aparece la primera parte. Ya.